damos comienzo con el bloque Gestión de la Emergencia. Para situarnos en el incendio forestal del año pasado, contamos con la intervención de José María Sánchez, jefe de sección de la Unidad de Incendios Forestales del Cabildo de Tenerife, con su ponencia El gran incendio forestal de Arafo, del 15 de agosto de 2023. José María, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Espero... No tengo la capacidad de síntesis de Tomás, que ha resumido 2.500 años de historia forestal en media hora. Esto van a ser 10 días de incendio y segurísimo que se me quedan muchísimas cosas fuera, ¿vale? Es imposible. Bueno, un poco vamos a ver el análisis del incendio, objetivos y finalidades, estrategias, las ventanas de actuación que tuvimos, los puntos críticos y táctica o tácticas y muchas de las maniobras sucintamente por encima, ¿vale? Porque ya les digo, es imposible entrar en detalle en todo lo que se hizo. Hubo puntos muy difíciles de solventar, otros menos, pero no hubo nada fácil, eso se lo aseguro. Bien, vamos a hacer un análisis del escenario previo, ¿vale? El incendio empieza en la carretera que sube del Valle de Güímar hacia Los Loros, la carretera de Los Loros hacia el cruce de Arafo, y es una de las zonas más abruptas de la isla de Tenerife, ¿vale? Después del macizo de Teno y de Anaga, pues es de las zonas más abruptas en orientación sur. Esto ya son barrancos pronunciadísimos, con unas pendientes altísimas y con muy pocos accesos y de muy difícil transitabilidad. Bien, la vegetación, pues tenemos el incendio corrió todo tipo, todos los modelos existentes en la isla los caminó por ellos, ¿no? Pinar de repoblación, más claro, menos claro, con sotobosque, sin sotobosque, zonas de interfase forestal agrícola, muchísimas de ellas abandonadas, es un problema del que ya se ha hablado aquí. Monteverde, el Monteverde sufrió daños importantísimos, fue la última barrera de impacto del incendio, que paró el incendio, pero a costa de un sacrificio tremendo, ¿no? Porque hay muchísimos pies que han muerto. Y luego el matorral de Cumbre, donde también tuvimos nuestros más y nuestros menos. Siempre hemos tratado en Tenerife de los incendios, largarlos para la cumbre. Está mal que lo diga, ¿no? Que se vayan para el Parque Nacional, pero es así, en una isla donde vivimos 1 millón de personas, es donde menos problemas de protección civil vamos a tener, ¿no? Y siempre tratamos de pastorear el incendio, de llevarlo para que se dirija a la cumbre. Bueno, el previo al incendio pues, fue una ola de calor tremenda de 9 días, donde la humedad del combustible fino muerto era del 0%, calculado según las tablas, la probabilidad de ignición del 100%, es decir, chispa que sale volando y cae al suelo, chispa que prende. O sea, todo lo que salía volando, y luego veremos que este fue uno de los grandes problemas, todo lo que caía encendido al suelo con la suficiente capacidad energética para generar fuego, que caía encendido, prendía fuego, ¿vale? Y nos generó multitud de focos secundarios que nos hacían replantear todas las estrategias. Los combustibles, veníamos ya de un año seco, hídricamente hablando, y bueno, pues todo suma, ¿no? El combustible muerto y el vivo, después de la hora de calor, el combustible de 1000 horas estaba en plena disponibilidad. Un ejemplo claro es las pilas de madera que había en el monte. En un incendio normal, aunque el incendio alcance una pila de madera, por seca que está esa pila de madera, es muy difícil que arda, ¿vale? Son combustibles de 1000 horas que tienen siempre humedad dentro, resinas, etc. Es muy complicado que arda la pila de madera. Aquí desaparecieron pilas de madera enteras, consumidas, completamente calcinadas, no quedó nada. La ola de calor, como decía, entre el 10 de agosto, ya habíamos tenido unos previos también de conatos por la noche, intencionalidad en varios puntos en la isla, nos tenía todos con los pelos de punta, ¿no? Y después de la ola de calor esta de fuerte, pues justo empieza el incendio
terminada ya la ola, pero empieza el incendio. Con esta ola de calor se habían prohibido todas las peregrinaciones, las perseidas, etcétera, un montón de restricciones de acceso al monte, preveyendo un poco que las personas no generemos incendio, no seamos nosotros el punto de inicio, y que si hay un incendio, poder sacarlos de allí a tiempo y poderles darle la protección y la seguridad necesaria. Todos los senderos y pistas, carreteras que transitan por la cumbre, pues al final tienen una capacidad de carga de vehículos, y una cuestión como las perseidas o la peregrinación aglutina miles de personas en espacios muy reducidos. Esto a los equipos de emergencia nos limita la posibilidad de llegar, de acceder a esos focos que puede haber, y compromete la seguridad de todas las personas que puede haber allí transitando, ¿vale? Entonces, estas medidas se toman de manera preventiva, no son muy bien recibidas muchas veces por la gente, pero bueno, hay que entenderlo, es así. Es nuestra obligación salvaguardar o tratar de salvaguardar la seguridad de las personas, ¿no? Ante todo. Bien, esta ola de calor, pues como decía, fue tremenda. Se alcanzaron máximas históricas, récord histórico en máximas de temperatura, en las mínimas por la noche también. La humedad relativa no subía por encima del 10% en ningún estrato de la cota de las islas, lo cual nos dejó los combustibles completamente disponibles, como decía antes, y valores extremos, ¿no? Entonces, esto ya es un escenario que previo a la aparición del incendio, pues tienes toda la costelera preparada para que el 30-30-30 ¿no? El viento, en este caso no hubo viento, luego lo veremos, digamos que se daban las condiciones idóneas para que cualquier incendio que apareciese en cualquier sitio fuera un gran incendio. Y en ese sitio en particular, a la hora de haber empezado, ya sabíamos que teníamos incendio para 10-15 días mínimo. Porque la previsión meteorológica no cambiaba en los siguientes 15 días, era la misma. No entraba el alisio. Aquí tenemos las dos situaciones sinópticas, como todos saben. Alisio, con lo cual las humedades relativas están altas, entre el 60 y el 80%, según la cota. Las temperaturas suaves, 20 y tantos, 26, según la cota también, 30 y tantos en algún sitio por efecto Foehn del sur. Pero la humedad de los combustibles siempre se mantiene alta, ¿vale? Hay probabilidad de ignición, pero siempre está en valores en torno al 40, el 60%. En este caso, la probabilidad de ignición era el 100%. Bueno, desde el minuto 1 empieza la emergencia, y ya con las primeras cosas, yo me incorporo al CECOPIN inmediatamente, y ya con las primeras cosas que empiezas a escuchar por la emisora, sabíamos que estaba fuera de capacidad de extinción, ¿vale? Por el sitio donde era. Había un viento que no se marca aquí, un viento muy fuerte, descendente desde un Foehn que venía de la cara norte y rebosaba por la cumbre, por el cruce de Arafo, y descendía muy fuertemente hacia el valle de Güímar, ¿vale? Un viento muy seco, caliente y seco. Entonces eso ya hizo que el incendio en primera instancia propagara hacia abajo con bastante velocidad y bastante intensidad. Luego, ¿qué ocurrió? Que el incendio se fue recolocando. Pues alcanza este valle, piñas rodantes, pavesas que caen, se va reposicionando el incendio y ya empiezan las carreras ascendentes otra vez hacia la cumbre. ¿Vale? Entonces, en primera instancia, la primera maniobra que los objetivos que pusimos en el control del incendio era pues el control del avance hacia el sur, que no llegase a las zonas pobladas de la parte alta de Arafo Candelaria, que evitar que pasase, que el incendio en esas carreras ascendentes que hacía en dirección hacia el sur rebasase la dorsal. O sea, la carretera dorsal era nuestra línea de control, de donde no podía pasar el incendio hacia la cara norte. Frenar el avance hacia el este, porque había un viento de componente oeste a 2.400 metros de altura, que nos hacía que toda la columna convectiva y todas esas pavesas que subían las desplazaba rápidamente hacia la parte en dirección noreste, ¿vale? Por toda la cumbre. Y luego frenar el avance hacia el oeste, pues porque se podía meter en el valle de Güímar y complicarnos muchísimo la existencia, ¿no? Hay mucha interfase, está el barranco de Añabingo, el barranco del Agua, el barranco de Badajoz, en fin, es una topografía complejísima.
Vale. Los puntos críticos, pues las cabeceras de cuencas junto a la dorsal, ¿vale? Debajo de la Torre El Gaitero, el que conozca un poco el paisaje aquel, pues hay 3 cuencas hidrográficas contiguas, muy pronunciadas, con unas pendientes altísimas, y ahí se produjeron esas carreras ascendentes que nos hicieron subir rápidamente el incendio hacia la cumbre, y tratamos de contener el avance, el salto de la carretera dorsal. Oportunidades, no existen oportunidades. Teníamos la carretera como línea de control, la carretera de los Loros ya nos había pasado el incendio a ambos lados de la carretera, ya nos sirve como límite, porque ya está prendido el fuego a ambos lados y en barrancos muy pronunciados. Esto empieza a las 11 y pico de la noche. A la 1 de la mañana ya llevaba ardidos, no sé si 50, 60 hectáreas, una barbaridad. Estaba ya con el personal que tenemos en turno de noche, estaba completamente fuera de nuestra capacidad. Por la noche no hay medios aéreos y, bueno, aunque los hubiese habido, tampoco hubiesen podido hacer gran cosa, ¿vale? Esto es, pues fíjense, a las 0:47, empieza a las 11:23, ya llevaba aquí. Hay vídeos de este inicio del incendio. Cuando vimos estos vídeos ya sabíamos que, bueno, el barranco clave fue el barranco de Chesa, que es uno de los que hay debajo de la Torre del Gaitero. Yo, en cuanto escuché que se había saltado el barranco de Chesa, digo, ya está, esto ya es imparable. Tuvimos ahí una pequeña oportunidad en la carretera de los Loros, bajando hacia el valle, pero nada, nos rebasó. Y aquí, a la hora y pico de haber empezado el incendio, ya sabíamos que teníamos incendio para 15 días, porque la previsión de la meteo no cambiaba ni un ápice, no entraba el alisio ni bien ni mal. Por experiencia de muchos años sabemos que aquí los incendios estos grandes se apagan cuando entra el alisio. Hasta que no entra el alisio y se recupera la humedad del combustible, no hay forma de apagar los incendios. Son imparables, imparables. Por la topografía, tenemos cientos de barrancos contiguos, paralelos. No podemos hacer maniobras lineales con continuidad lineal, líneas de defensa ni tendidos de manguera, porque llegas por aquí en este lomo y te encuentras un paredón aquí, un farallón de 6 o 12 metros de altura, te obliga a volver arriba o bajar abajo, reposicionarte en el otro lado del barranco para seguir los trabajos. Es complejísimo, ¿vale? Bueno, aquí ya vemos pues el 16 de agosto, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya había un lío montado de 3 pares de narices, ¿vale? El incendio ya se había saltado, estuvimos intentando hacer maniobras de contención en la carretera dorsal que funcionaban mediante fuego técnico, con antorchas de goteo, íbamos pastoreando el incendio un poco para que no nos rebasase, pero el problema era que la convección era tremenda. Ay, perdón. La convección era tremenda y el paveseo nos rebasó la carretera en varios puntos. Luego el incendio se reposicionaba y cogía carreras ascendentes otra vez hacia la dorsal, ¿no? Entonces era la carretera, una de las infraestructuras necesarias para poder acceder, estaba constantemente, se cortaba, porque te entraba una carrera desde abajo y quedaba cortada, quedaba inhabilitada. La maniobra que tenías pensada para las próximas horas había que retrasarla porque no podían acceder los equipos o tenían que pasar entre las llamas, el humo, en fin, complicado. Eso es Esto es el Peñón del Malabrigo, está aquí, esto es la cumbre de Ayosa y esto es la parte oeste de Añabingo, ¿vale? De Añabingo no, de la caldera de Pedro Gil. Y ya el mismo día por la mañana ya se veía ahí desde lejos, desde el cortafuegos de Anocheza, el tremendo lío que había montado, ¿vale? La convección, como les decía, era alta, el incendio subía hasta los 2.400, 3.000 metros de altura, y la columna de humo se tumbaba completamente en dirección este, lo cual provocó toda aquella lluvia de cenizas sobre la zona metropolitana, y no solo la lluvia de cenizas, que si recuerdan caían cenizas de gran tamaño, cortezas de pino de tamaños considerables, incluso acículas de pino sin combustionar que arrancaba la propia convección del incendio, las arrancaba de las ramas, las elevaba a 2.000 metros o 3.000 metros de altura y luego caían en la zona metropolitana. Esto no solo era
Las que caían encendidas fuera del perímetro, fuera del este de la isla, bueno, pero las que caían encendidas fuera de nuestras líneas de control nos obligaban constantemente a reposicionarnos, a abandonar maniobras, a sacar a toda la gente de allí, a volver hacia atrás porque teníamos ya el fuego por detrás, nos podíamos quedar atrapados, en fin. Fue un momentos complicados, todos los días. El segundo día, el 17 de agosto, bueno, pues se ha contenido un poco el avance hacia la zona metropolitana de Arafo, con maniobras, con fuegos técnicos. Ahí estuvieron los Presa, Gran Canaria, la UME, y esto se contiene y seguimos tratando de evitar en la mayor medida posible el paso de la dorsal, porque nos rebasaban muchos puntos, pero que luego éramos capaces, muchos de ellos, de contenerlos, de apagarlos, y más o menos dejarlos tranquilos, pero era constante el rebose, ¿vale? Se logran objetivos parcialmente, otros no, otros se dan al traste. Tuvimos un momento crítico en la defensa del enclave de las Lagunetas, que es un enclave de viviendas en un entorno puramente forestal. Ahí estuvimos muchas horas con muchos equipos secuestrados allí trabajando para evitar que se quemasen las viviendas aquellas y muchísimo trabajo y muchísimos sustos, atrapamientos, o sea, hubo momentos muy críticos. ¿Vale? Todo el incendio se desarrolla en la dorsal de la isla. El incendio empieza en la cumbre y se va desparramando hacia abajo poco a poco, como el chocolate en una tarta, ¿no? Lo echas por arriba y se va yendo hacia abajo. Hay reposicionamientos, recolocamientos de carreras que suben ascendentes con mucha potencia, pero esa fue un poco la dinámica de todo el incendio, de la cumbre hacia abajo, y de ahí todos los daños que hemos observado luego en el suelo, ¿no? Bien, momento crítico también de confinamiento en el núcleo de La Esperanza, no daba tiempo, había avances que eran potentísimos, no por la velocidad de propagación del frente principal, sino por el lanzamiento de focos secundarios que luego se van uniendo entre ellos y al final es imposible, te tienes que ir muy afuera para poder contenerlo todo en su conjunto, ¿no? No lo puedes ir uno por uno apagando. Como digo, objetivos no conseguidos, no se evita el paso de la dorsal y luego tratamos de evitar que el incendio no se propague a pesar de haber pasado la dorsal, que no propague hacia la zona oeste y que pueda entrar al Valle de la Orotava, como finalmente ocurrió, ¿vale? Estos son momentos pues, de todo. Como les digo, eran frentes, esto eran recolocaciones del incendio, caía una piña rodante, se prendía abajo y carrera ascendente hacia arriba, en fin. Se ve una energía, bueno, potencial alta, tampoco exagerada, pero bueno, el tema era el viento en altura que nos tumbaba el incendio. Esta es la primera fase del incendio, ¿vale? El incendio se dirige hacia el núcleo poblado de La Esperanza. Luego, toda la parte norte del Acentejo, el incendio todavía queda muy lejos de las partes pobladas, de la Vica, de las partes altas de La Matanza, La Victoria, todo eso es algo que nos preocupaba, pero de momento no tanto, no era tan urgente. Hablamos Tito y yo el primer día, digo, esto después de intentos frustrados de 1000 maniobras de estrategias, de técnicas de extinción, todo se daba al traste, no funcionaba nada. Cualquier cosa que hacías, el fuego nos rebasaba, no nos daba tiempo a hacer líneas de contención. Entonces ya fue un poco la línea general del incendio, vamos a frenarlo en el mundo forestal, vamos a tratar de ponerle palos en las ruedas para que vaya lo más lento posible, pero donde tenemos que estar fuertes es abajo, en los núcleos poblados, y ahí el consorcio de bomberos, que gestionó y coordinó a todos los operativos de otros consorcios, pues hizo un trabajo fundamental, ¿vale? Esto eran momentos puntuales. Aquí esta foto es mía, iba a subir yo a comprobar precisamente el tendido de alta tensión de la Caletillas a La Victoria, porque se hizo el corte de suministro, porque el fuego impactó con mucha fuerza y demandaban constantemente información de cómo era el estado de la línea para restituirla, porque estaba empezando a haber problemas de sobrecargas en las líneas periféricas por las cuales derivaron toda la energía que lleva ese tendido, ¿no? Al ir a acceder te encuentras con que en un reposicionamiento de esos del incendio, bueno, pues es imposible. Bueno, luego la acumulación de humo fue otra
constante en el incendio. El otro día di una breve charla en la Escuela Nacional de Protección Civil y se lo decía. Había muchos compañeros forestales dedicados a esto desde hace muchos años. Me llamaban luego, ¿cómo puedes decir que la ausencia de viento era un problema? Digo, es que fue un problema, porque los incendios que se mueven con viento, aunque en el momento inicial sean muy difíciles de parar, por lo menos tienen una componente clara y sabes hacia dónde van. En la ausencia de viento lo que te provoca es esto, la acumulación de humo. Los medios aéreos no podían trabajar, era muy difícil hacer valoraciones a primera hora desde el helicóptero porque no veíamos ni torta. Los pilotos nos decían, vamos a salir de aquí y nos vamos a dar contra la ladera, es que ya no veo ni por dónde voy. Y luego el ambiente enrarecido de trabajo. Estás haciendo un trabajo físico muy alto en un ambiente muy contaminado, ¿vale? Tuvo varias afecciones de vías respiratorias leves, pero las hubo. Y luego el impacto sobre la población, ¿vale? El impacto, hubo varias mediciones de la calidad del aire también. Bueno, esto luego lo contarán. Al final aquí tienen una ortofoto del monte antes de quemarse y cómo se ve perfectamente al desaparecer toda la cobertura vegetal. Desaparecer, no, al quemarse. Estas son las 3 cuencas grandes que les hablaba de esto, y luego está la cuenca de Igueste de Candelaria, que es tremenda. Ahí se metió el fuego también, eso es imparable. Ahí no hay, son laderas con pendientes superiores al 200%. Es imposible transitar por ellas sin escurrirte y caer 200 metros para abajo, ¿vale? Entonces ahí hubo daños que a priori son muy severos porque el fuego con carreras a favor de pendiente y de ladera, de pendiente y de viento ha consumido toda la parte aérea, pero donde menos daño en el suelo ha ocasionado el incendio, porque el tiempo de residencia del fuego en el suelo ha sido muy poco. Vale. Ahí está, bueno, la línea del tendido de alta tensión que pasa por que se cortó y estuvo, no sé si 1 día y medio, 2 días cortado. Y con la demanda de energía que había por aires acondicionados en estas épocas del año, etcétera, pues fue crítico. Al final no sufrió daños, sorprendentemente no sufrió daños, y hay vídeos cuando impacta el fuego sobre el tendido impresionantes. A partir del día 18 hay un cambio de dirección del viento, ¿vale? Y lo que antes iba para allá, pues ahora se nos viene para acá, con lo cual hay que reposicionar muchísimos equipos. Por lo bueno, toda la parte desde La Esperanza hasta Arafo se nos queda muerta, se autoextingue el incendio, se nos queda sin llama activa, sin humo, sin nada. Son combustibles ya de la parte baja del Pinar, pegando con el termófilo con muy poca carga de combustible. Entonces ese incendio, ese perímetro, quedó casi muerto en su totalidad, lo cual es un respiro, ¿no? Porque ahí puedes sacar ya un montón de recursos y derivarlos a otro lado. Pero, por ende, se nos complica todo el flanco del Acentejo. Bueno, el incendio lo dividimos en varios sectores, ¿vale? Teníamos el Malabrigo, Valle de Güímar, desde La Esperanza hasta aquí. Luego todo el Acentejo era otro sector, Valle de la Orotava otro sector y Parque Nacional otro sector en el futuro. La capa de inversión siempre está por debajo del incendio, ¿vale? Las humedades relativas altas están a 50 metros por encima del nivel del mar, a 100 metros en el mejor de los casos, y de ahí para arriba todo el ambiente, la humedad relativa siempre por debajo del 20. Es decir, los combustibles no recuperan por la noche, no recuperan humedad, y la dinámica del fuego sigue durante todo el incendio con la misma voracidad. El viento aquí nos va a ir dirigiendo el incendio gradualmente, nos cambia la componente del incendio, ¿no? Se nos empieza a abrir hacia la zona del oeste de la isla. El día 18, pues a las 14 horas ya tenemos 5.000, casi 6.000 hectáreas quemadas, ¿vale? Objetivos: control del avance de población del Acentejo, Valle de la Orotava, frenar el avance hacia el oeste. Puntos críticos se reducen porque, como digo, todo esto se nos ha autoextinguido. En la parte de La Esperanza también se controló muy bien toda la parte esa del incendio.
Y luego hay alineación de vientos locales con los nocturnos, con el sinóptico, ¿vale? Aquí esto es lo que nos complicó muchísimo la existencia, la extinción del incendio en todo el Acentejo y en el Valle de la Orotava. Por la noche se alineaban los vientos catabáticos provocados por el viento general con los locales, ¿no? Y esto hacía que el incendio, que cuesta abajo, le cuesta correr mucho, corriese con muchísima velocidad y tuviésemos reproducciones y frentes con mucha potencia y mucha energía dirigiéndose hacia las partes pobladas de aquí abajo, de la parte de la reserva Las Palomas, La Quemontera, Mamiontero, bueno, vale. El 19 de agosto, bueno, pues ya el incendio pega otro empujón potentísimo hacia... Esto es el Valle de Güímar, esto es la parte alta de la caldera de Pedro Gil, estos son los Pelaos, las dehesas. Por la cumbre se nos mete por el Valle de la Orotava y por el Parque Nacional dirigiéndose hacia Izaña, ¿vale? Ya van 8.400 hectáreas y el incendio pues tiene la parte de Santa Úrsula, que luego se pudo contener, La Vica, en La Matanza, todo el Acentejo. Esto se dividió, como digo, en sectores y consumía recursos a punta pala. Es el incendio que más recursos se han movilizado en Canarias desde que tenemos operativos modernos, ¿vale? Teníamos 300 efectivos por turno de trabajo y luego en la parte logística los compañeros nos podrán dar alguna cifra más de pues, cerca de 900 personas solo en logística para darnos habituallamiento, no solo a nosotros, sino a toda la gente desalojada, etc. En los planes de desalojo y todo eso no voy a entrar porque luego se va a hablar algo, pero fue una constante también en la dirección de extinción, decidir los límites de qué calle hacia abajo se quedan, qué calle hacia arriba hay que sacar. Son decisiones que hay que tomar allí, complejas, consensuadas con la gente y bueno, es complicado, ¿vale? Todo esto que cuento así muy rápidamente, no sé cómo voy de horas. 10 me quedan, vale. Pues voy un poco mal. Bueno, luego tenemos, como el día del incendio, más o menos, de más. Tenemos infraestructuras críticas dentro del Parque Nacional que también nos demandan muchos recursos para defenderlas, ¿vale? El Portillo, la parte del astrofísico, aquí nos secuestró el astrofísico recursos durante casi 2 días abundantísimos, agotamos todo el agua que tenían en el aljibe del astrofísico, de AEME, de todo el agua agotada que había, depósitos del parque, tuvimos que subir, montar carruseles de agua desde las partes de abajo con cisternas enormes para subir agua a la cumbre, montar depósitos flexibles para los helicópteros en la cumbre, porque el ferry que hacían entre la carga de los depósitos de abajo y las descargas en la cumbre eran larguísimos, entonces, bueno, con esto se optimizaba un poco más, pero aquí hubo momentos complicados. La retama a estas alturas, esto arde como la pólvora, donde crees que ya lo tienes apagado, hay un cambio repentino de viento y lo que tenías apagado se reactiva todo de repente, tiene unos braseros enormes, se consumen las raíces hasta totalmente toda su profundidad, queda hecha ceniza. Y luego había una convección muy potente y nos generaba unas tolvaneras, unos remolinos que nos podían lanzar, nos levantaban las brasas del suelo y nos las lanzaban, subían a 100 o 200 metros de altura y luego podían caer en cualquier lado, porque esos remolinos oscilan y te pueden sacar las pavesas fuera de tu zona de control en cualquier momento. O sea, aquí hubo momentos críticos también, ¿vale? Al final se consiguió salvar todo, no se quemó nada. Bien, luego del 20 al 24, pues el incendio ya se ha metido en el Valle de la Orotava, con unas velocidades en el valle grandísimas. El barranco Añabingo lo quema por completo. Estamos ya en el Malabrigo también, intentando que en el Malabrigo, del Peñón del Malabrigo hacia abajo, toda esa cuenca hidrográfica parara ahí el incendio para que no corriese. El Valle de la Orotava ya lo teníamos condenado, hubo una maniobra que casi conseguimos en la pista de matarnos, de contención, con fuego técnico, lo íbamos parando el incendio, el avance iba a recula, se iba reteniendo allí, pero hubo un parón en las maniobras por una
una situación crítica de seguridad y en ese parón, hasta que se evaluó y se determinó reactivar las maniobras para la que la seguridad de los brigadistas era buena, pues ya esa maniobra se dio al traste, el incendio saltó matándose hacia abajo, llegando al final a Monteverde. Esto, la ladera de Tigaiga, tampoco nos preocupaba porque aquí estaba el incendio del año pasado. Todo esto se nos había quemado el verano anterior, en el 2022, con lo cual que fuese a impactar contra el incendio del año anterior era el menor de los problemas. Aún así, secuestró recursos porque ya había caído Pinocha y seguía ardiendo. Y eso, si no vas y lo apagas, sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo. Y a los 3 días se te ha salido el incendio del año pasado y lo tienes ya en La Guancha o en donde sea, ¿vale? Entonces, no se puede, en estas condiciones no se puede dejar ni una cabeza de un cigarro sin apagar, porque de ahí te sale otro foco y otra carrera, otro problema. No puedes dejar nada a ver si se apaga solo, no, es imposible, ¿vale? Bueno, aquí entre el día 20, pues evitar que el incendio entrase hacia el monte público de la Orotava, que al final no se consiguió, la ladera de Tigaiga, el cortafuegos de Anocheza. Es importantísima la defensa del cortafuegos de Anocheza, de Izaña hacia abajo, para evitar que el fuego se nos metiese en el Pinar del Agache. Si el fuego llega a entrar, lo cogimos por esto, con pinzas. Si se nos llega a meter en el Pinar del Agache, habíamos tenido incendio para otros 10 días más, porque eso se había quemado otra vez todo el Pinar del Agache, desde la cumbre hacia abajo, y es un pinar valiosísimo, como antes nos enseñó Tomás, ¿no? Es donde están pinares naturales muy bien conservados, o seminaturales, pero vamos, es una joya botánica. Entonces, aquí se centraron muchísimos esfuerzos de líneas químicas con retardante de largo plazo, se metieron maquinarias pesadas para ensanchar el cortafuegos, o sea, esa línea de control que era el cortafuegos se reforzó y se amplió muchísimo. El mal abrigo, ya les digo, que también consumió muchísimos recursos y muchas horas de trabajo y de medios aéreos. Los aviones anfibios los concentramos todos en la parte alta, en la cumbre, porque es donde mejor trabajan, ¿vale? Remontan, ganan altura, cargaban en el muelle de Santa Cruz y desde el muelle de Santa Cruz ya salen ganando altura, no interfieren con los medios ligeros. Ese espacio se lo reservamos a ellos y ahí trabajan bien porque descargan a muy baja cota, a mucha altura, pero a muy baja cota sobre el nivel del suelo. Y llegamos a tener hasta 5 anfibios ahí descargando agua sobre el Parque Nacional y gracias a eso, y el trabajo por tierra, evidentemente, al final conseguimos que no se metiera en el Pinar del Agache, lo cual hubiera sido otra gran pérdida, ¿no? Y otros muchísimos días más de trabajo, segurísimo. Vale, las oportunidades, pues sabíamos que el incendio iba a impactar contra el Monteverde, que es nuestro seguro, nuestro as en la manga, es un cortafuegos natural, o sea, una formación vegetal muy resistente al suelo. Se vio muy dañada, porque el incendio impactó con muchísima violencia. Una noche crítica en Aguamansa, esa yo creo que no se le olvidará a nadie. Fue durísimo. El impacto del incendio en Aguamansa fue durísimo. Ahí se vieron llamas y cosas que yo no había visto en 27 años que llevo dedicado a esto, no había visto nunca. Vale, pero bueno, al final no hubo el consorcio de bomberos con todo el despliegue, la UME, tuvimos muchísimas unidades desplegadas en el Valle de la Orotava para, después del impacto en esa zona de interfase, tratar de apagarlo y que no afectase a viviendas. Al final se consiguió, se evacuaron ahí también muchísimas personas. Vale. Bien, el 21 de agosto, ya estoy perdiendo un poco el hilo de las fechas y todo, les voy contando un poco más de memoria porque, bueno, líneas de control establecidas, esto ya sigue aquí en Izaña, se salva Izaña y se dirige hacia abajo, ¿vale? El cortafuegos de Anocheza, Izaña, Astrofísico, AEMET. Estos fueron varios días y perdónenme, pero creo que el cerebro elimina partes de la historia porque lo pasamos tan mal que a veces me cuesta mucho recordar qué cosas fueron en qué fechas concretas, ¿vale? Bueno, al final, el 22 de agosto, ya más o menos se empieza a estabilizar todo. Tenemos problemas en Santa Úrsula, en La Vica, ¿vale? Unos avances potentes y
Bien, esto es el malabrigo, que ya les digo que nos consumió muchísimos recursos. Esta es la lengua que propagó por todo el matorral de Cumbre. Esto es el astrofísico en dirección hacia el Pinar, que se pudo contener. Bien, y ya luego el 23, 24, que se dio la estabilización, yo creo el 24 ya fueron trabajos de remate, liquidación, horas de medios aéreos, horas y horas. Se llegaron a echar 17 millones de litros de agua con los medios aéreos. 17 millones de litros. Se dice pronto, pero eso hay que subirlo para arriba. Barrancos muy profundos donde se penetró el fuego inaccesibles, apertura de pistas para poder restablecer las vías y poderle dar acceso a los medios de extinción para poder rematar y liquidar. ¿Vale? Enfriar puntos, limpiar pistas. Esto fue una dinámica ya. Durante el mes de septiembre incluso hubo unas precipitaciones en el norte de toda la parte del Acentejo que nos dieron un cierto respiro. No es que no nos confiásemos, es que la gente estaba exhausta ya. Teníamos sobretensionado el sistema. Habían estado trabajando todos los chicos durante muchísimos días, muchísimas horas seguidas. Entonces ya no íbamos. Piensen que esto al final ha tenido 265 kilómetros de perímetro. No se puede ir a pie esos 265 kilómetros. Íbamos ya a donde salía el humo, íbamos corriendo, apagábamos, rematábamos y quietos mirando para arriba a ver dónde saltaba la siguiente, ¿vale? Para ir apagando, porque otra cosa ya no se podía hacer. Bien, en octubre, después de tener ya casi todo el pescado vendido, pues nos viene otra nueva ola de calor, con récords históricos también de máximas, de mínimas, la humedad relativa desplomada también, una ola de casi otros 17 días. Y se nos produce el 4 de octubre la reactivación en el Santa Úrsula, que aquí parece una cosa de nada, ¿verdad? Pues, joder. Y el Ravelo, ¿vale? En el Sauzal. Pinar de Radiata y zonas de... esto era del Monteverde, saltó un eucaliptar y del eucaliptar por paveseo se metió en las zonas de viñedo abandonadas. Volvemos otra vez al hilo conductor de todo esto. Como me decían a mí en el pueblo cuando iba de pequeño, me dicen, mira, ya ha llegado el desertor del Arao. Claro, yo venía de un pueblo de agricultores, mis padres se fueron a Madrid, yo en verano iba al pueblo, yo era el desertor del Arao, yo y otros muchos que íbamos al pueblo a veranear. Pues este es el gran problema que tenemos, los desertores del Arao, ¿vale? Es un problema grave. Otra reactivación, subidas de nivel a nivel 2, planes de evacuación de nuevo, órdenes de evacuación, momentos críticos. Esto es un viñedo abandonado, una casa que hay allí entre un cuarto de aperos, entre las viñas. Esto nos consume recursos a punta de pala. Puedes estar horas y horas y horas sin poderte mover de allí para que no se queme una casa, que está totalmente desprotegida, que está abandonada, que está... bueno, en fin. Conclusiones. En 20 años o 25 años se nos ha quemado casi la totalidad de la corona, ¿vale? Y tienen todos los grandes incendios desde el 98, 2023, 22, 2007, el grande de Tenerife, bueno, en fin, Arico, Ifonche, en fin. Los humanos, decía antes, la solución sería que nos fuésemos de aquí la mitad del millón que vivimos para rebajar la presión antrópica sobre el medio. Somos demasiados. Y la negligencia es una constante universal, como la gravedad. Cuanto más seamos, más negligentes tenemos entre nosotros. Y el negligente y el malintencionado también son los causantes de estas cosas, ¿vale? Cambio climático. Yo, perdónenme, desde mi ignorancia ya no me atrevo a afirmar nada. Aquí hay combustible que arde. Otra de las consecuencias, perdónenme, ya esto termino, los sistemas se tensionaron hasta el límite, ¿vale? Y a partir del 8º día empezaron a haber accidentes por sobreesfuerzo, cansancio, agotamiento físico. Pues la gente se quedaba dormida al volante, se salían, se chocaban, en fin. Un gran equipo humano, se han creado sinergias de trabajo con otros colectivos y creo que ha sido la clave de esto, ¿no? Somos profesionales, no somos héroes sin capa ni pamplinas de esas, ¿no? Y esto es el fruto de muchos años de muy buen hacer, de mucho trabajo, de trabajo en equipo, de jerarquía, de protocolos, de formación y la población que se ha aportado, FETEN, ¿vale?
Y otra vez lo mismo, conclusiones. Pues el abandono, donde hay fuego, donde no está cultivado, donde está abandonado todo. Ahí es donde el fuego tiene camino, donde camina, ¿vale? Y gracias, muchas gracias.